nombre es Andy Manuel Cortés Linares, soy alumna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en la licenciatura de Enfermería Obstétrica. Lo que voy a hacer van a ser 4 métodos: palpación, percusión, auscultación e inspección. Lo que ahorita voy a realizar, voy a hacer una higiene de manos, alcohol gel. Antes de tener contacto con mi paciente tenemos que hacer higiene de manos. Buenas tardes, mi nombre es Andy Manuel Cortés Linares, voy a ser su enfermera. Su nombre es Andrea Pérez Medel. Ok, yo le voy a hacer la inspección y voy a buscar si no tiene ninguna anormalidad en su cráneo, en la cavidad craneal, así como no tiene ningún malestar. Le voy a apoyar el cuello, a ver si tiene inflamación. Esta es la percusión. También voy a ver la coloración de su piel y está normal. Ahorita lo que voy a realizar va a ser la vista. Voy a ver tus reflejos visuales. La pupila está muy bien. Ahora lo que voy a realizar va a ser la identificación. Si tiene algún defecto en el oído o algún dolor, los oídos están limpios. Quitamos la parte para hacerle limpieza. Limpiamos completamente todo el material que ocupamos, lo debemos de limpiar de arriba hacia abajo. La intensidad o el ruido es el mismo, pero las veces que están aquí. Ahora vamos a de manos y le voy a revisar la cavidad bucal. Entonces, ahora, escúchenme y escucharon como así, como así, entonces, a veces escuchan como así. Tomamos una botella. Le pido a mi paciente que abra la boca completamente. Bueno, es que hace participación. No tiene ninguna infección. Está muy bien mi paciente, no tiene ninguna lesión, infección, y lo desecho. Ahora sí le voy a decir a mi paciente lo que le voy a realizar, que va a ser la infección. Y le voy a Son las aurículas izquierdas, le voy a realizar un poco. las válvulas pulmonares, la válvula mitral, entonces, ahora, Auscultación cardíaca, puntos de auscultación pulmonar.
¿Cuánto era la respiración general? El paciente tiene una respiración normal y ahora que tome su posición. ¿Se puede acostar, por favor? Con ayuda. Y lo que voy a realizar ahorita va a ser la percusión. Lo que vamos a hacer es revisar el abdomen, que no lo tengo inflamado, que no tengo un dolor de más. Escuchamos los sonidos, si son diferentes, o si cambia el sonido. Esa es en la cavidad abdominal y ahora vamos a la cavidad torácica. Los sonidos son normales y ahora vamos a ver si en la palpación el paciente no tiene algún edema, alguna inflamación o algo que lo lastime por el material que contiene. Todo está normal. Esto sería todo. Gracias.